Ecuatorianos, cada vez la cosa se pone más difícil en el país. Yairen Noriega, asambleísta, cuestiona abiertamente quién está realmente al mando en Ecuador, sugiriendo que las decisiones del presidente Daniel Noboa están siendo dictadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI. A pesar de los esfuerzos del ministro Vega por negarlo, Noriega sostiene que el aumento del IVA y la eliminación de subsidios a los combustibles son medidas directamente vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una política que se había contemplado en la Carta de Intención de 2019. Según Noriega, Noboa sigue el mismo ciclo de ajuste neoliberal que sus predecesores, Moreno y Lasso, pero con la diferencia de que utiliza redes sociales como TikTok para hacer sus anuncios y suavizar su imagen. Vamos a mirar. Nos habla del Fondo Monetario Internacional como la panacea del financiamiento internacional, como los grandes salvadores. Usted nos dice, ay, sí, pobrecitos nosotros, los ecuatorianos, el país, nadie más nos iba a prestar plata, con nadie más podíamos firmar un acuerdo, solo podíamos hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es completamente falso, señor ministro, porque en este país, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvimos soberanía. Y entre el 2008 y el 2016, este país sobrevivió sin el Fondo Monetario Internacional. Y no solo que sobrevivió, sino que mejoró las condiciones de vida de las grandes mayorías. Entonces ahorita usted no nos venga a decir que el Fondo Monetario Internacional es lo mejor que nos ha pasado, cuando solo ha traído pobreza y miseria en este país. El gobierno está dispuesto a adoptar cualquier medida adicional que pueda resultar necesaria para alcanzar los objetivos de nuestro programa. El gobierno consultará, y para mí este verbo es clave. El gobierno consultará con el fondo sobre la aprobación de estas medidas y con antelación a cualquier revisión sustancial de las políticas contenidas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, señora delegada, mi pregunta puntual es, ¿qué pasa si es que el gobierno quiere adoptar una medida económica y el Fondo Monetario Internacional le dice que no? ¿El gobierno la va a adoptar? Porque claramente aquí, en la carta de intención, página 76, señora delegada, dice claramente que el gobierno consultará con el Fondo Monetario Internacional. Y usted nos dice que este es un acuerdo que no traspasa los límites de la soberanía. ¿Qué menos soberano para el manejo de nuestra política económica el que el presidente de la República le tenga que consultar a un organismo internacional sobre las medidas que va a implementar? Entonces, si usted me dice que eso no constituye un condicionamiento de la política económica, entonces claramente nos está mintiendo a todos a la cara en esta mesa. Hacer algo de historia, porque el Fondo Monetario Internacional no es nuevo en nuestro país. De hecho, las medidas que ahora mismo el señor Daniel Noboa está implementando en este país son medidas que iniciaron con el gobierno de Lenín Moreno, continuaron con el señor Guillermo Lasso y ahora de forma más simpática y a través de TikTok lo está haciendo el señor Daniel Noboa. Y no me invento absolutamente nada, si nosotros nos remitimos a la carta de intención firmada el 1 de marzo del año 2019 por el señor Richard Martínez, ese ministro que fue conocido por pagar deuda mientras nuestra gente se estaba muriendo en las filas de hospitales colapsados durante la pandemia. Ya nos decían que el Ecuador debería caminar hacia un régimen tributario que busque rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa. Este eufemismo, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, es básicamente impuestos como el IVA. Entonces ya en el 2019 había la intención del Fondo Monetario Internacional para que el Ecuador suba el IVA afectando los bolsillos de los más pobres. Y no lo hizo Moreno, hizo una parte de la tarea Moreno, otra parte la hizo Lasso, pero claramente las consecuencias del ajuste más duras y más brutales las estamos viendo en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Noriega critica la narrativa oficial que presenta al Fondo Monetario Internacional como la única opción de financiamiento para el país, afirmando que esto es una falacia que limita la soberanía nacional. Recordó el periodo del presidente Rafael Correa, quien demostró que Ecuador podía acceder a financiamiento internacional y avanzar hacia el desarrollo sin ceder a las imposiciones de organismos internacionales. Noriega concluye su argumento subrayando que las políticas impuestas por el FMI
solo han llevado a más pobreza y miseria en el país. Llama a la reflexión a nuestra población sobre alternativas que realmente promueven el bienestar y el desarrollo sostenible para todos los ecuatorianos. Y sí, qué vergüenza en el país. Qué vergüenza tener un presidente de cartón aliado a quien más daño le hace a los pueblos pobres, el Fondo Monetario Internacional. Suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.